Buenos días, profesora, ¿cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Simón Meléndez, estudio Ingeniería en Telecomunicación. A continuación le voy a hablar sobre la investigación cualitativa. Toda investigación científica es aquella que sigue el método científico, el cual, mediante una serie de observaciones, postula hipótesis o teorías que luego se tienen que comprobar. Es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado que busca resolver problemas de la vida cotidiana, en la empresa, en las comunidades o de un grupo de personas determinados, para producir soluciones. La investigación cualitativa es un enfoque a este tipo de investigación. Tanto este como el cuantitativo se pueden utilizar en conjunto, pero el cualitativo tiene la característica de que se enfoca en cada una de las cualidades que tiene algún fenómeno o algún sujeto en específico, un grupo de personas. En este tipo de investigaciones se busca pues estar del lado de la perspectiva de la persona o del fenómeno, sin incluir, claro está, nuestros propios puntos de vista o nuestra propia perspectiva. No se busca medir, como es en el caso de la investigación, el enfoque cuantitativo, sino que se busca abarcar el conocimiento en más profundidad, lo más profundo que se pueda, y tomando en cuenta todos los aspectos de ese fenómeno, de ese sujeto. Los orígenes de este método o de este enfoque se remontan a la antigua Grecia, con los filósofos, los científicos de ese tiempo, que buscaban una manera de aproximarse al conocimiento con la observación de los hechos, los fenómenos naturales, de cómo se comporta la gente, entre otros aspectos de su vida cotidiana. Ya en el siglo XIX comenzaron las ciencias como es la antropología y la sociología, que pretendían analizar la sociedad y la humanidad en su conjunto, pero yendo a eventos específicos. Luego que pasaron los años, en la Segunda Guerra Mundial comenzaron a verse esos problemas desde una perspectiva no positivista como era anteriormente, anterior a esos años, que buscaba comprobar y formular hipótesis o teorías, sino que se empezó a ver desde la perspectiva funcionalista y estructuralista. La funcionalista es la que busca ver la sociedad desde el punto de vista de cómo funciona cada individuo dentro de la sociedad y dentro de su puesto de trabajo, de su entorno. Y el estructuralismo es el que busca las estructuras de las sociedades, de las comunidades, de cómo se ordenan, cómo se organizan las sociedades. Mientras que el funcionalismo es qué papel tiene cada persona dentro de la sociedad. Pero si, como podemos notar, en cada una de estas perspectivas no se toma en cuenta el punto de vista o la perspectiva de la persona o de ese grupo de personas, sino que simplemente se ven como una persona más y no se ve más en profundidad. Luego de estos años, en la década de los 60, empezaron estas investigaciones nuevas gracias a las revoluciones sociales que hubieron en el mundo, por los derechos civiles, por la abolición del racismo, la libertad de expresión que se fue dando en las universidades principalmente,
y pues eso representa volver a este enfoque cualitativo en el que se empezó a utilizar nuevamente ese positivismo que busca es experimentar y que nos dice que el enfoque de empírico es el más adecuado, ya que ese nos permite experimentar o tener una perspectiva más cercana al hecho o al sujeto. Como características tenemos que la investigación cualitativa es inductiva. Esto quiere decir que va de hechos concretos o en específico a un entorno más general, contrario al caso de las investigaciones con enfoque cuantitativo. De una perspectiva holística, considera el fenómeno como un todo, es decir, que la persona se toma en cuenta desde el punto de vista psicológico, físico, de su historia, de sus sentimientos, entre otros. Se trata de estudios en pequeña escala, que solo se representan a sí mismos. Estos estudios son muy específicos y no abarcan tanto como podría ser una investigación de enfoque cuantitativo. No suele probar teorías o hipótesis, sino que más bien las genera. Es una forma de comenzar nuestra investigación como que postulando una teoría o una hipótesis que queremos probar luego, bien sea gracias a nuestra investigación o al enfoque cuantitativo, basándonos en datos o en ya conclusiones que estén ahí, pues. No tiene reglas de procedimiento, la base está en la intuición y nosotros, los investigadores, somos los que nos ponemos a analizar esos datos y somos el medio mediante el cual nosotros podemos llegar a ese conocimiento, mediante la entrevista, por ejemplo, o la observación y la recogida de datos. Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los dos últimos, desde la perspectiva de los fenómenos, es decir, ir hasta el sitio donde ocurre el fenómeno, o desde la perspectiva de el sujeto que estamos analizando. Por lo tanto, el investigador que pretenda usar este enfoque cualitativo tiene que estar dispuesto a ir hasta el sitio y a recoger los datos lo más objetivamente posible, sin incluir su propio punto de vista, sino siendo más impersonal. La investigación cuantitativa versus la cualitativa. Bueno, ellos tienen sus diferencias y sus semejanzas, como es que en la cuantitativa es de lo más general, es más deducir desde ciertos datos hasta lo más específico. En cambio, la cualitativa va de lo más específico a lo más general. Se busca de luego concluir otros datos. Tanto los investigadores cualitativos como los cuantitativos piensan que saben algo sobre la sociedad que vale la pena decírselo a otros y utilizan una serie de metodologías, de formas de hacerlo conocer, de darlo a conocer. La de investigación cualitativa se diferencia de la cuantitativa en 5 aspectos significativos, como son el uso del positivismo, que quiere decir que se tiene que experimentar ese fenómeno o estar ahí tratando de ponerse en los zapatos de ese sujeto. También se captura el punto de vista del individuo, el cual estamos entrevistando o al cual vamos a analizar. Y para concluir, la investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que usa palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para construir un conocimiento de la realidad social. Nos podemos ayudar con distintos medios, con distintos recursos que utilicemos para nuestra investigación y no nos quedamos solo con la entrevista o con esa recogida de los datos.
para construir un conocimiento de la realidad social en un proceso de conquista, construcción, comprobación teórica desde una perspectiva holística, es decir, desde esos fenómenos como un todo y que se tienen que analizar a profundidad y no generalizar, sino profundizar en un tema para poder dar un análisis más completo de esa investigación. La perspectiva cualitativa de la investigación intenta acercarse a la realidad social a partir de la utilización de datos no cuantitativos, que es todo lo contrario a lo que haría un enfoque cuantitativo. Bueno, estas son las páginas que utilicé para realizar la presentación. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Y algo que le iba a comentar es que no pude usar la página porque tengo una calidad de internet que de verdad no me ayuda, se quedaba pegado y me borraba, no me permitía guardar la presentación. Lo intenté varias veces desde ayer, pero no pude, por lo tanto lo tuve que grabar de esta forma. Gracias por entenderlo.